Warhammer Heroes de Poder y Magia 71-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71. Al caer la noche, Easy ya no estaba en Mercator. Cabalgaba cerca de Fuerte Hierro, esperando el informe de Aven sobre la situación del ejército ogro. Pronto, la figura del explorador emergió de la desolada cresta de la montaña, envuelta en la oscuridad. Los movimientos de Aven eran impulsivos. Arrancó el velo, revelando un rostro cansado por el continuo asalto, pero su mirada permaneció aguda. Mi señor, la situación es peor de lo previsto. El grueso de los ogros ha destruido por completo las afueras de Fuerte Hierro y pronto avanzarán hacia la ciudad. ¿Cuántas tropas tienen?, preguntó Bensi con calma. Los guerreros ogros de Scarrak suman al menos 500. También hay un gran número de noyes esclavizados, dientes de sable y una docena de gigantes salvajes. Calión emergió de las sombras. Desde la última campaña de exterminio de ratas, Easy ha ofrecido una recompensa de 200 piezas de oro por descubrir y comandar soldados para eliminar una pequeña fortaleza de exterminio de ratas. También lo ha contratado con un generoso salario mensual de 20 piezas de oro, cuyos gastos de campaña se calcularán aparte. La primera línea de defensa de los enanos ha colapsado. Lord Gron defiende la puerta interior de la fortaleza con sus últimos guerreros. Pero no resistirán mucho más. Vamos. Easy se dirigió al campo de batalla en su corcel blindado, seguido por Ayer y sus hombres, así como por exploradores de caballería. Un estruendo ensordecedor los inundó, una mezcla de los ásperos rugidos de los gritos de guerra enanos, la risa salvaje de los ogros, el rugido penetrante del metal al chocar y los gritos lastimeros de los heridos moribundos. El aire estaba impregnado de la sangre, el humo y el característico y repugnante hedor a grasa y carne podrida del ogro. Las llamas iluminaban la zona frente a la puerta interior de la fortaleza de hierro como un purgatorio. Los ogros atacaban frenéticamente, usando a los noyes como carne de cañón para drenar las flechas y municiones enanas. Gigantes de 7 u 8 metros de altura destrozaban las torres de vigilancia enanas como si fueran juguetes y las lanzaban contra la fortaleza. La primera línea de defensa enana hacía tiempo que había quedado reducida a escombros. Dispersos entre los escombros y la madera rota yacían escudos rotos, hachas ensangrentadas y los restos roídos de guerreros enanos. La enorme puerta de roble de la fortaleza interior, revestida de hierro pesado y remaches, soportaba una embestida sin precedentes. Comed, quiero comer. El guerrero ogro toro destrozó una valla de un solo golpe de garrote, estrellándose contra la puerta. Para ellos, una altura de 4 metros y un peso cercano a 1 tonelada se consideraba normal. Cualquier cosa inferior se consideraba demacrada. Salvo sus vientres, todas las partes de sus cuerpos eran resistentes. Por lo tanto, la mayoría de los ogros prácticamente no llevaban protección aparte de la armadura de hierro que les cubría el vientre. Su piel y músculos resistentes servían como su escudo definitivo. ¡Bang! 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 Con cada golpe sordo y atronador, la puerta temblaba violentamente. Sus bisagras de hierro crujían bajo la tensión, arrojando polvo y escombros. Varias grietas enormes, orientadas hacia el interior, eran claramente visibles en la superficie de la puerta, y los tocones de madera de sus bordes se retorcían sin piedad. Frente a la puerta, destacaba una criatura gigantesca de casi 5 metros de altura. Era la Fauces de hierro del ogro, ataviada con una pesada armadura de toscas placas de hierro, con su vasto vientre expuesto y reluciente. Agarraba una enorme maza con púas con ambas manos, cada una de las cuales golpeaba con un chasquido aterrador antes de estrellarla contra la articulación más vulnerable de la puerta. Con cada impacto, la puerta gemía como si estuviera al borde del colapso. El suelo bajo sus pies era un amasijo aplastado, mezclado con barro rojo oscuro. Sus fauces se abrían, revelando afilados dientes amarillos. La saliva se mezclaba con los restos de carne y sangre de alguien desconocido, y jadeaba como una bestia. Ábrela. Come carne. Come carne. Dentro de la puerta, a través de las troneras y grietas de la entrada, se veían vagamente guerreros enanos, con la carne y la sangre adheridas a los paneles junto con sus cuerpos. Vestían pesadas armaduras de placas, con los rostros contorsionados y carmesí bajo los yelmos, las venas abultadas y el sudor mezclado con sangre. La gran fuerza del impacto recorrió la puerta, haciendo temblar todo su cuerpo con cada golpe, con el pie aparentemente inestable.
La sangre manaba de las comisuras de la boca de algunos enanos, evidentemente con heridas internas. Pero apretaban los dientes, emitiendo un rugido profundo y tenaz, aferrándose a este último bastión con todas sus fuerzas. Por la barba de la abuela. Aguantad. Aguantad. Rugió un capitán enano a todo pulmón, con el yelmo ladeado, revelando un ojo manchado de sangre. Más ballesteros y mosqueteros enanos luchaban desesperadamente en las altas murallas de la fortaleza interior. Sacrifiquen al gran destructor. Skarrag el destructor alzó ambos brazos, usando el gancho de la izquierda para arrancar los cuerpos de enanos, dientes de sable e incluso de los de su propia especie. Con el cuchillo de carnicero de la derecha, los cortó en pedazos y los arrojó al caldero que tenía detrás. Los ogros que yacían en el suelo se animaron de repente. Las heridas de los lanceros de trueno enanos sanaron a una velocidad visible, sus músculos se tensaron de nuevo, sus ojos rojos brillaron con una sed de sangre aún más frenética. Quiero carne. Rugieron ensordecedores, sin siquiera esquivar las balas y flechas enanas. Como carros desbocados, cargaron hacia la desmoronada puerta interior de la fortaleza. El enorme caldero de hierro, alimentado por la carne sacrificada, vio runas rojas oscuras parpadear en su base. Una niebla hirviente, penetrante y punzante, de color rojo sangre, se extendió como un ser vivo, envolviendo rápidamente la vasta zona cercana a la puerta de la ciudad. Por donde pasaba la niebla, las heridas del ogro sanaban más rápido, su poder se intensificaba. Incluso el miserable esclavizado rugía de agonía. Sus cuerpos se hinchaban y se distorsionaban, sus ataques se volvían más temerarios. Por carne. Por las grandes fauces. Los guerreros ogros, fortalecidos por la niebla de sangre, estaban completamente furiosos. No contentos con golpear con sus garrotes, metieron sus robustos brazos en las grietas de la puerta, rugiendo mientras intentaban desgarrar el espeso roble, junto con los enanos que los seguían, con fuerza bruta. Sus uñas crujieron, las astillas perforaron su carne indiferentes, impulsados solo por una sed absoluta de carne. Espíritus ancestrales, protégenos. Gritó el capitán enano tras la puerta con todas sus fuerzas. Sintió cómo la fuerza que irradiaba la puerta se multiplicaba de repente. Ya no era el impacto, sino una fuerza desgarradora. Las losas de piedra bajo los pies de los guerreros enanos crujieron bajo la inmensa fuerza. Sus armaduras rozaron los paneles de la puerta, lanzando chispas penetrantes y sangre que manaba de sus bocas y narices. El brazo de un enano fue aplastado y deformado por los paneles con un crujido ensordecedor, y se desplomó con un grito. Sus compañeros llenaron rápidamente el hueco, pero la defensa ya era vulnerable. Varios lanzallamas habían sido silenciados por los precisos lanzamientos del gigante, y toda la infantería del dragón de hierro había sido enviada a apoyar a Everlock. De lo contrario, incluso si los ogros los superaran en número en una proporción de 10-1, los 300 enanos restantes no habrían enfrentado una batalla tan difícil. Desde las murallas, los lanceros de trueno y los ballesteros enanos dispararon más rápidamente, intentando reprimir a los monstruos fortificados. Flechas mágicas. Hechizos retardadores. Maldiciones debilitantes. Magia curativa. Al borde del campo de batalla, apareció un repentino estallido de luz mágica. Deslumbrantes rayos de luz atravesaron la niebla sangrienta, impactando con precisión a los guerreros toro-ogros que estaban a punto de destrozar la puerta, haciendo volar a varios ogros. Inmediatamente después, un campo invisible de histeresis envolvió el frente de la puerta. Los movimientos de los frenéticos ogros se volvieron repentinamente lentos y pesados, como si estuvieran sumidos en el barro. Sus brazos, blandiendo sus garrotes, parecían ser arrastrados por cadenas invisibles. Maldiciones de sangre carmesí afloraron bajo los pies de más ogros, sus poderosos músculos parecían agotados, su impulso notablemente disminuido. Tras la puerta, una luz curativa dorada fluyó como una corriente cálida hacia los cuerpos de los enanos que montaban guardia, estabilizando sus defensas casi derrumbadas. Huesos destrozados sanaron con sutiles sonidos bajo la tenue luz de la magia divina, e incluso enanos recientemente fallecidos revivieron. La cálida y vivificante luz dorada no solo estabilizó las defensas desmoronadas, sino que también levantó a los guerreros enanos moribundos. Este repentino milagro dejó sin palabras a los enanos, acostumbrados a combatir el dolor con acero, pólvora y licor. Por las barbas de Grammy. Un enano ensangrentado, Thunder Lancer, cuyo rostro acababa de ser rescatado del borde de la muerte por magia divina, se tocó la herida con incredulidad. Miró a su compañero, también bañado en luz dorada, que había caído y ahora estaba sentado.
Sus ojos, como campanillas de cobre, se abrieron de par en par como si hubiera contemplado el espíritu de un ancestro. Esta luz. Milagroso. La magia curativa era bastante efectiva contra enanos que luchaban contra demonios. ¿Quién nos impide comer carne? Los ojos amarillos y nublados de Scarrag escudriñaron el campo de batalla ensangrentado, intentando penetrar el humo caótico y la luz y las sombras distorsionadas para localizar el origen de quienes se atrevían a desafiar el poder de las grandes fauces. Su enorme rostro, lleno de cicatrices, estaba desgarrado por la carne, y su furia amenazaba con desgarrar la piel. Carne. Mi carne. Rugió, ahogando su voz el estruendo del campo de batalla. El enorme gancho de hierro en su mano izquierda rasgaba el aire con impaciencia. Malditos bichos. Scarrag finalmente identificó el origen de la perturbación mágica. Su enorme cuerpo se balanceó hacia el montón de escombros, con los ojos brillando de crueldad. No cargó, sino que apuntó con el cuchillo de carnicero en su mano derecha en esa dirección, rugiendo a un grupo de guerreros toro-ogros que desgarraban el cuerpo del enano y a un gran grupo de líderes Noy de ojos rojos. Allí. Aplastad. Cómeos esos bichitos brillantes. Los ogros y Noyes, designados por la nueva orden, se activaron al instante. Abandonaron temporalmente sus intentos de desgarrar el cuerpo, rugiendo con una mezcla de hambre y sed de sangre. Como una manada de toros enfurecidos, dieron pasos pesados, apartando a sus congéneres y cargando hacia el borde del campo de batalla. Maldita sea. Nos han descubierto. Gritó Calión, imparable con las saetas de su ballesta. El gatillo de su ballesta emitió una serie de rápidos bangs, y las saetas envenenadas se transformaron en mortíferas rayas negras, perforando las cuencas de los ojos de un líder ogro que cargaba y el lado expuesto del cuello de otro guerrero toro ogro con precisión milimétrica. El líder ogro se desplomó sin gruñir, pero el enorme guerrero toro ogro simplemente se tambaleó, con la herida en su cuello cubierta rápidamente por una hernia grasienta de color rojo oscuro. Su carga continuó sin cesar. Bang, bang, bang. Boom. Boom. Los tiradores, armados con atronadores mosquetes, aprovecharon la fugaz oportunidad, desatando ráfagas de balas de plomo que impactaron contra los guerreros toro-ogros que cargaban. Aplastadles el vientre. La voz serena de Al atravesó el fuego, dirigiéndolo con precisión. El guerrero toro-ogro, que cargaba en vanguardia con el cuello herido, se llevó la peor parte del ataque. Al menos 3 balas atravesaron la armadura de hierro de su abdomen, incrustándose profundamente en la carne grasienta y los órganos internos, desprendiendo sangre roja oscura y grasa maloliente. Su enorme cuerpo se sintió como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. Su carga se detuvo bruscamente. Su enorme maza salió volando de su mano, aplastando a un desdichado que no pudo esquivarla. Se arrodilló unos pasos, miró su vientre desgarrado y, con un gemido de dolor estremecedor, se desplomó como una montaña de carne, sacudiendo el suelo. Sin embargo, la ferocidad del ogro superaba el sentido común. Otro guerrero toro fue atravesado por una bala de plomo en el hombro, con la carne hecha un desastre sangriento, e incluso los huesos destrozados visibles, pero la inmensa fuerza solo lo derribó. El dolor insoportable no lo hizo estremecer, sino que encendió su ferocidad. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en el montón de rocas donde Calión se había escondido. Un rugido inhumano brotó de sus labios, y arrastró su cuerpo destrozado hacia adelante con un frenesí aún mayor. Rugido. Carne. Más ogros y necrófagos ignoraron la muerte y el dolor de sus camaradas, pisoteando los cuerpos caídos y continuando su carga. Sus músculos, fortalecidos por la niebla de sangre, eran tan fuertes como el hierro. Aunque su velocidad se vio reducida por el hechizo de retardo, su poder devastador permaneció intacto. Balas y virotes de ballesta perforaron sus cuerpos, dejando solo agujeros superficiales y sangrientos, rápidamente cubiertos por hernias rojas oscuras, a menos que los rayos impactaran directamente en sus puntos vitales. Una saliva repugnante goteaba de sus fauces abiertas, cayendo sobre el suelo ensangrentado con un suave miau. Conténganlos. No los ataquen de frente. Easy, esperando a que su magia se calmara, se alejó a caballo. Ninguno de ellos podría enfrentarse a un ogro tan enorme. Quizás Freyr podría enfrentarse a uno de ellos en combate singular. La imponente figura de Scarrag se alzaba en el centro de la hirviente niebla de sangre, como el ojo de una tormenta. Sus turbios ojos amarillos perforaban el caótico campo de batalla, clavados en una figura encaramada en un caballo de guerra, envuelta en un aura mágica, tras el montón de rocas. Easy.
Era ese trozo de carne que se escabullía, cuya luz repugnante interrumpía el festín de las grandes fauces. Trozo de carne. Insectos interrumpiendo su comida. Maldita sea. Rugió Scarrat, mezclando su saliva con la sangre del corcel. Blandió su enorme cuchillo de carnicero con fuerza, apuntándolo a Iris, y rugió contra los guardias más grandes, los guerreros toro, ataviados con una armadura de hierro aún más pesada y destrozada. Capturad a ese jinete. Sacrificadlo a las grandes fauces. No podemos aguantar más. Vamos. Iris abandonó el intento de retroceder, al notar que un pequeño grupo de ogros había desviado su atención hacia allí, y que Scarrag estaba a punto de volver a lanzar el hechizo de las grandes fauces y lanzar al gigante. Tiró de las riendas, y el caballo de guerra acorazado relinchó, girando, sus cascos arrancando tierra y grava. Carian, Alwyn, retírense. Retírense a la otra sección de la muralla del fuerte de hierro. Su voz se oyó con claridad por encima del hechizo y el estruendo del campo de batalla. Cubran al señor, nos vamos. Al reaccionó con rapidez, su mosquete rayo escupiendo llamas mortales una vez más. Sin siquiera mirar al canalla caído, se alejó cabalgando, liderando a los demás exploradores y siguiendo a Iris. Vayan adelante. Los alcanzo en un minuto. Vengan a probar esto. La figura de Carian se movía a toda velocidad entre las sombras y las rocas, como un fantasma. Le lanzó la lata de queroseno al guerrero ogro toro herido que cargaba frente a él. La olla de barro trazó un arco en el aire, golpeando el vientre grasiento del ogro con precisión milimétrica. Se rompió con un estruendo, salpicando un aceite negro, espeso y acre, sobre su ancho pecho y brazos, creando una capa de grasa. El guerrero ogro toro se sobresaltó por el repentino ataque e instintivamente bajó la vista hacia su pecho empapado de aceite. En ese momento, Calión, como un fantasma, emergió de detrás de otra roca, liberando una flecha llameante de su ballesta. Una chispa saltó, aterrizando justo en el pecho empapado en queroseno del guerrero toro ogro. ¡Bum! Llamas, como serpientes voraces, se elevaron instantáneamente por el camino grasiento. Oscuras llamas carmesí lamieron la áspera piel y el pelaje del ogro, envolviendo su torso en un abrir y cerrar de ojos, transformándolo en una gigantesca antorcha con forma humana. El intenso dolor ardiente le hizo emitir un grito desgarrador e inhumano. Agitó los brazos frenéticamente, intentando apagar las llamas, pero el chapoteo de la grasa solo extendió el fuego más rápido y ferozmente. El enorme cuerpo se retorció y forcejeó en las llamas, colapsando finalmente como una montaña de carne en llamas, dando vueltas y vueltas, envolviendo al desdichado circundante en el mar del infierno, desatando un caótico coro de gritos y un hedor a quemado. Aprovechando el breve caos, Calión saltó hacia atrás como un simio ágil, aterrizando con suavidad sobre una roca. Luego, sin detenerse, echó a correr, desapareciendo rápidamente entre rocas y sombras. Solo las llamas que estallaban tras él y el rugido desesperado del ogro antes de morir resonaban en el campo de batalla envuelto en una niebla sangrienta. Abran. Déjenos entrar. Soy Iris, señor de Malcator. Al otro lado de la fortaleza enana, las pesadas puertas estaban cerradas herméticamente. Iris frenó su caballo, que pateaba con ansiedad, exhalando vapor blanco. Tras él, Carian, Ayel y los demás también se detuvieron, jadeando. Por la rendija de la puerta, el yelmo de un guardia enano se asomó lentamente, revelando solo un par de ojos cautelosos y cansados. Examinó a los invitados no invitados a través de las aspilleras y gritó con voz ronca. «Señor Isi. Lo conozco. ¿Fuiste tú quien me ayudó hace un momento? Abran la puerta». La pesada puerta tiró con un áspero chirrido, abriéndose lentamente hacia adentro, un estrecho hueco. Isi pateó con fuerza a su caballo, y el corcel relinchó al correr por el estrecho hueco, seguido de cerca por los demás. La puerta se cerró de golpe, la pesada puerta volvió a cerrarse, aislándola del mundo exterior. El interior de la fortaleza estaba en ruinas, con llamas titilando en los pasillos. El capitán enano señaló hacia el interior de la fortaleza. «Rápido, a la muralla. Atacan de nuevo». Se oyó una enorme explosión, seguida del sonido distante de una puerta de la ciudad derrumbándose. El rostro del capitán enano palideció. «Rápido, vamos a ayudar». Con un rugido ensordecedor, la pesada puerta de roble de la fortaleza interior, sostenida por la carne y la sangre de innumerables guerreros enanos, finalmente cedió bajo el peso. Bajo la furiosa fuerza de los guerreros toro-ogros y el hechizo destructivo del glotón de Scarrat, explotó hacia adentro como madera podrida hendida por un hacha gigante.
Entre las espirales de humo y polvo, se podía ver la aterradora figura montañosa de Scarrat, de pie sobre las ruinas de la puerta derrumbada de la ciudad. Una niebla de sangre hirviente se arremolinaba a su alrededor, rugiendo aún más ferozmente, como un infierno abrasador. Abrió sus fauces ensangrentadas y dejó escapar un rugido triunfal que resonó en los tímpanos. El dios celestial del estómago ha preparado su comida. A la carga. Devora. Desgarra. Sacrifica. Su voz era como una orden, sus palabras como un catalizador. Con su rugido, la creciente marea de ogros en las ruinas de la puerta de la ciudad finalmente encontró una salida. Fortalecidos y llevados por un hambre frenética, guerreros toro-ogros, ogros comunes y esos grotescos, distorsionados e hinchados por el dolor, se abalanzaron frenéticamente hacia la ciudadela interior. Sus ojos rojos brillaban con una luz infernal entre el humo y el polvo, y la saliva fluía de sus fauces abiertas como cascadas. Su único objetivo: los enanos vivos y ensangrentados en las profundidades de la ciudadela. Segunda línea de defensa. Retírense a la segunda línea. El jefe enano al frente rugió con el último aliento de su pecho, partiendo a los ogros que cargaban con su hacha. Dejó de mirar las ruinas irreparables de la puerta de la ciudad y se volvió hacia las profundidades del pasillo. Todos. Abandonen las zonas exteriores. Retírense al salón del crisol. Defiendan todas las puertas. Bloqueen los caminos secundarios con rocas. Rápido. Rápido. La técnica de retardo. La magia de la fuente demostró una vez más su poder. A cientos de metros de distancia, Jishi, que acababa de alcanzarlos, desató una liberación perfectamente sincronizada. Ondas invisibles se extendieron al instante, cubriendo con precisión la vanguardia de ogros que cruzaba la puerta de la ciudad. Los guerreros toro-ogros, que acababan de atravesar los obstáculos y estaban a punto de desatar una masacre, se congelaron de repente. Sus brazos, blandiendo sus garrotes, se sentían como empapados de resina pegajosa. Cada paso pesaba con una pesada lentitud, su impulso se detuvo abruptamente. Los débiles que los seguían de cerca sintieron como si hubieran chocado contra un muro invisible y blando. Se zarandearon y empujaron, rugiendo de confusión e ira, pero apenas podían avanzar. Este preciado y breve respiro fue sin duda la salvación para los guerreros enanos, que se retiraban desesperadamente siguiendo las órdenes del líder del clan. Rápido. Ahora. Gritó el capitán enano a todo pulmón. Aprovechando la abertura mágica, cargó con los guerreros restantes, retirándose a las profundidades de la fortaleza como una inundación. El ruido sordo de pasos pesados, el tintineo de las armaduras y los gemidos de los heridos resonaron por el pasillo. No miraron atrás, a la entrada infernal que tenían tras ellos, con la mirada fija solo en la dirección que les señalaba su líder. La sala del horno subterráneo. Los artesanos enanos ya estaban en acción. Enormes engranajes resonaban sordamente dentro de la pared de roca, con sus mecanismos de defensa prediseñados activados. Con el penetrante sonido del metal rozando contra la roca, pesadas puertas de acero, tachonadas con gruesos remaches, descendieron lentamente de las ranuras ocultas en el techo y los laterales del pasillo. Un vapor abrasador brotaba de las aberturas entre las puertas, con el distintivo aroma a azufre y metal de un horno. Escombros y polvo cayeron a su paso. Izzy y sus compañeros galoparon a toda velocidad, con sus cascos resonando con un sonido agudo y agudo por el corredor sembrado de escombros y manchado de sangre. Siguieron de cerca a los enanos en retirada, abriéndose paso a través de las puertas descendentes. Las pesadas puertas se estrellaron contra el suelo tras ellos con un rechinante estruendo metálico y vibraciones estremecedoras, aislando temporalmente los rugidos y golpes de los ogros que los perseguían. Cuando la última y más pesada puerta de latón que conducía a la sala de la forja, grabada con antiguas runas y relieves de ancestros enanos, cayó con un golpe ensordecedor, sellando los confines del castillo interior, todos se detuvieron por un breve instante de seguridad, jadeando en busca de aire. La luz abrasadora de la sala de la forja y el enorme núcleo del horno iluminaron cada rostro, manchado de sudor y sangre, grabado con el recuerdo de la supervivencia y la determinación. Pronto, más allá de las puertas, los rugidos y golpes involuntarios del ogro resonaron sordamente, como un eco del abismo. Miau. Resonaron las respiraciones exhaustas de los enanos. Izzy contempló la estructura subterránea enana. Era su primera vez en una fortaleza enana. El espacio subterráneo no era para nada estrecho. Estaba diseñado como una fortaleza. Incluso con más de 200 guerreros enanos, además de Izzy y los demás, confinados en la sala cerrada, había espacio de sobra.
¡Bang! Un estruendo sordo y ensordecedor se estrelló contra la puerta de latón recién bajada. La inmensa fuerza sacudió todo el marco de la puerta, sacudiendo el polvo de la puerta y las paredes de roca a ambos lados. ¡Ja! Ese maldito ogro ataca de nuevo. Grom Anvil, el jefe enano, miró fijamente la puerta que temblaba violentamente con los ojos inyectados en sangre. Niños yunque. No dejen que estos imbéciles subestimen la destreza de los enanos. Presionen la puerta. Los artesanos enanos, apostados ante las enormes palancas de engranaje a lo largo de la pared rocosa, ya estaban preparados. Al oír la orden, varios artesanos musculosos y sin camisa lanzaron gritos ahogados y desplegaron toda su fuerza para mover las palancas de bronce, cada una tan gruesa como un brazo. Crujido. 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 El penetrante sonido del metal rechinando ahogó al instante el rugido del exterior de la puerta. Dentro de la pared rocosa, un tren de engranajes más grande se activó a la fuerza, emitiendo un chasquido estridente. La gruesa cadena de hierro que unía el borde de la puerta se tensó de repente. Impulsada por la poderosa fuerza mecánica, la puerta de latón, que ya había aterrizado, se hundió un pie entero. El pesado borde de la puerta estaba profundamente incrustado en la ranura de piedra del suelo, y la unión entre la puerta y el marco de roca estaba completamente compactada y sellada. Un vapor abrasador brotó con violencia de los orificios de alivio de presión alrededor de la grieta de la compuerta, emitiendo un agudo silbido que cubrió instantáneamente el área circundante con una niebla blanca. Se oyeron varios gritos de dolor desde el exterior solo después de completar estas tareas. Finalmente tuvo tiempo de mirar a Ellis y a los demás. El señor de Malcator. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar en estas circunstancias. Los ojos inyectados en sangre de Grom recorrieron a Easy y a los guerreros humanos que lo seguían, fijándose finalmente en Easy. Así es, anciano Grom. Acabamos de firmar un tratado comercial en el último consejo fronterizo. Ahora, los ogros nos tienen en la misma página. Easy frenó a su agitado caballo de guerra. Humano, mientras vivamos, nuestro tratado permanecerá. Su voz era ronca, como dos piedras de molino moliendo una contra la otra. Tenía algunas opiniones sobre la derrota de la familia Harrison por parte de Easy y la captura de Malcator, y no podía entender que los humanos lucharan entre sí. Pero ahora Easy se había ofrecido a apoyar a los enanos, y su magia era de gran ayuda. Pero no podemos aguantar aquí mucho más. Esa bestia de Scarrak no se rendirá. Tarde o temprano, su magia maligna destrozará esta puerta. Continuó Grom. Así que, jefe Yunque, ahórrese la cortesía. Echó un vistazo a la puerta de latón que vibraba violentamente. Cada impacto hacía volar polvo de la pared rocosa. Las fauces de Scarrak no son un simple adorno. ¿Cuánto tiempo resistirá esta puerta? Tenemos que planificar con antelación. Tras él, Calion y Ir ya habían desmontado, con las ballestas cargadas y los mosquetes de trueno recargados. Los guerreros enanos se apoyaban en la pared rocosa, jadeando, aprovechando cada momento para recuperar fuerzas. HMPH. Mocoso, sigues molestándome. Esta puerta fue diseñada meticulosamente por nuestra gente. Puede resistir incluso el bombardeo mágico más feroz durante un día entero. Grom hizo un gesto brusco con la mano, señalando un arco sombrío en lo profundo del salón. Ese es el pasaje subterráneo que construimos. Vengan conmigo más tarde y les permitiré ver esta magnífica obra maestra que hemos construido a lo largo de los años. Varios artesanos enanos trabajaban arduamente, acompañados por un chirrido áspero y pesado. Una ráfaga de viento, mezclada con polvo de roca y el aire fresco y húmedo de las profundidades subterráneas, disipó al instante el azufre abrasador de la sala del horno. Con los esfuerzos conjuntos de los artesanos enanos, la pesada trampilla de granito finalmente se abrió, revelando un vasto pasaje perfilado por la luz del fuego. Más allá del arco no se extendía el estrecho túnel esperado, sino un amplio corredor de piedra inclinado, lo suficientemente ancho como para acomodar 5 caballos de guerra de frente. Las paredes de piedra eran lisas como un espejo, claramente pulidas meticulosamente, lejos de ser una excavación improvisada. Este camino de fauces de piedra conecta el corazón de los hornos más profundos de Forjaz y conduce directamente al castillo de Caracorn, bajo la cresta norte. La voz de Grom aún resonaba clara en medio del rugido del pasaje al abrirse, transmitiendo el orgullo enano por sus propias creaciones. Una vez que entremos, los secuaces de Scarrak jamás nos alcanzarán. Ahora, recupera el aliento, pronto nos despediremos de esta sala del horno.
Sus ojos inyectados en sangre recorrieron el devastado fuerte de hierro forjado, ignorando la puerta de latón que temblaba violentamente y acumulaba polvo, y finalmente se detuvieron en la docena de guerreros enanos que habían sido rescatados tras su muerte. La gran cantidad de guerreros enanos que acababan de ser mordidos y asesinados no dejaba de resurgir en su mente. Estaba destinado a ser un carnicero de ogros el resto de su vida. ¿Qué estás haciendo? Deja de venir. Gritó de repente el guerrero enano a su lado. Grom vio a Yishi acercándose al enano muerto, y un fuego sin nombre se alzó al instante. Espera un momento, dijo Yishi, mirando a los enanos recién fallecidos. Quizás mi magia aún pueda salvarlos. Ignoró la reprimenda de Grom y se arrodilló junto al cadáver del guerrero enano más cercano. La cota de malla del guerrero estaba rasgada, su pecho era un amasijo de sangre, pero su rostro estaba congelado en una lucha desesperada. Humano. No lo toques. El rugido de Grom era ronco como metal rozando contra metal, sus gruesos dedos casi aplastando el largo mango de su hacha de batalla. Los guerreros enanos que los rodeaban también se enderezaron, sus ojos cansados reavivados con vigilancia e ira. La muerte es el glorioso destino de un guerrero enano, y cualquier profanación de un cadáver es una provocación imperdonable. Callan y Air agarraron nerviosamente sus armas, inclinándose ligeramente hacia adelante para bloquear el paso de Isi. Magia curativa. Una luz emanó repentinamente de la palma de Isi, envolviendo instantáneamente los pechos ensangrentados de casi 10 guerreros enanos muertos, emitiendo un extraño sonido chisporroteante. Las heridas, desgarradoras de sangre, se retorcían bajo la intensa luz. Los bordes carbonizados parecían ser desgarrados y remodelados por manos invisibles, y las costillas rotas volvían a su lugar con sutiles chasquidos. Entonces, los rostros congelados y sombríos de los guerreros enanos, envueltos en la luz, se contrajeron de agonía, sus gargantas emitiendo un sonido roto y disonante. Había ocurrido un milagro. Ancestros. El rugido de Grom se le atascó en la garganta, convirtiéndose en un siseo de incredulidad. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par al ver cómo el pecho del guerrero, que debería haber sido la gloria del salón de piedra, subía y bajaba violentamente. Inhaló con avidez la primera bocanada de aire abrasador. No me equivoco. Gritó un lancero del trueno con entusiasmo. Anteriormente en el campo de batalla, siempre había creído haber visto cosas, preguntándose constantemente si había bebido demasiada cerveza enana y si su camarada a su lado simplemente se había desmayado. Los demás enanos se reunieron a su alrededor, con rostros llenos de conmoción y éxtasis. La pesada atmósfera del daño de batalla pareció disiparse gracias a este disco óptico curativo. Grom aflojó lentamente el agarre de su hacha de batalla, con la garganta revolviéndose. Las palabras que había estado a punto de reprender se silenciaron. Miró fijamente la suave pero poderosa luz que emanaba de la palma de Isi, y al guerrero enano, que abrió lentamente sus ojos, con una expresión de confusión en su mirada. Grom echó la cabeza hacia atrás, sus ojos inyectados en sangre fijos en Isi, su mirada tan compleja como lava hirviente. Humano. Turi jadeó, cada palabra saliéndole entre dientes. Se puede salvar al resto. Desafortunadamente, mi magia solo puede revivir a guerreros relativamente intactos que murieron en menos de una hora. La voz de Isi era notablemente clara. Su mirada recorrió los varios cuerpos que yacían en el suelo, mutilados o completamente congelados. El resto está más allá de mi capacidad. El éxtasis en el rostro de Grom se congeló al instante, como si lo hubieran rociado con agua helada. Siguió la mirada de Isi. Los restos de los guerreros enanos, desgarrados y roídos hasta quedar irreconocibles por los ogros, narraban en silencio el horror final. Sus ojos inyectados en sangre se cerraron, sus mejillas se agitaron violentamente, su respiración entrecortada transmitía un dolor incontrolable. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de férrea determinación y un dolor insondable. Hijos de la familia Yunque. Su voz, pulida como papel de lija, transmitía una orden incuestionable. Llévense a nuestros guerreros restantes. Nuestros compatriotas deben regresar a su patria. Se giró bruscamente y se dirigió a Isi. De ahora en adelante, son nuestros más honorables amigos. Este favor, el clan Yunque jura por sus barbas, jamás será olvidado. Ja. El guerrero enano a su lado lanzó un breve y enérgico grito de aprobación, y más ecos resonaron entre las filas cansadas como un trueno apagado. Bang. 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 Los golpes de la puerta de latón se hicieron más violentos. Cada golpe sacudía toda la sala del horno, haciendo llover polvo y escombros. Es hora de irnos.
Aún tenemos tiempo de volar el pasaje subterráneo. Grom agitó la mano con fiereza. Llévense a nuestros compatriotas. Toma el camino Fauces de Piedra. Rápido. 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 Su rugido ahogó el estruendo, como un martillo que toca la campana de alarma final. Los pasadizos subterráneos enanos fueron más fáciles de recorrer de lo esperado. Pronto llegaron a las profundidades de Caracornold. ¡Bum! ¡Bum! Tras varias rondas de señales secretas, los guardias enanos de Caracornold finalmente respondieron. Una reverberación sorda y rítmica resonó desde el grueso granito, una señal de confirmación que solo los enanos podían comprender. En la parte superior del pasadizo, que previamente se había integrado a la perfección con la pared rocosa circundante, una enorme losa cuadrada de varias toneladas comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, revelando una abertura rectangular dentada de la que caían escombros y polvo sin parar. Gromanville rugió, su voz resonando por el estrecho pasaje. Su enorme brazo empujó a los guerreros enanos que bloqueaban la salida. No bloqueen la salida. Cachorros de ahí arriba, apártense de mi camino. Es el jefe Grom. Varias cabezas enanas, con cascos con cuernos y barbas densamente trenzadas, asomaron por el borde de la caverna y se retiraron. Bensi, Calión, Ayer y los demás los siguieron de cerca. En cuanto emergió, entrecerró los ojos ante el calor abrasador y la cegadora luz roja. Lo que apareció a la vista fue una cámara subterránea de una inmensidad impresionante, mucho mayor que la sala de los hornos de Forjaz. Innumerables y gruesas tuberías de metal se entrecruzaban por encima y entre las paredes de roca. La lava fundida y hirviente se arremolinaba en el interior de los hornos, iluminando las atareadas figuras de los artesanos enanos que se encontraban abajo. Enormes yunques, martillos rugientes y montañas de mineral, armas y armaduras inacabadas. Era Caracornold, una de las fortalezas enanas más antiguas de las montañas. Humano, estamos a salvo. Ahora, ven conmigo ante el rey de Ornold. Sin detenerse, Grom Yunque cruzó la plataforma a grandes zancadas. Y si lo siguió de cerca, percibiendo claramente las miradas curiosas. Avanzaron por la amplia pasarela metálica. A ambos lados se alzaban imponentes muros de roca, tallados en innumerables terrazas y aberturas. Brillantemente iluminados, se entremezclaban zonas residenciales y talleres. Enormes ascensores crujían bajo gruesas cadenas de hierro, transportando mineral y maquinaria pesada. El aire estaba impregnado del aroma a cerveza enana y carne asada, que se mezclaba con el hedor de la industria. Síganme. Resonó la voz de Grom por encima del estruendo, instándolo sin mirar atrás. Se adentraron en un pasaje más amplio y vigilado. Las paredes rocosas a ambos lados estaban talladas con relieves de los ancestros enanos y escenas de gloriosas batallas. Enormes braseros ardían, iluminando los gruesos muros de granito. El aire allí parecía más denso. Al final del pasaje se alzaba un enorme arco, con incrustaciones de hierro oscuro y runas de mitril, que representaban montañas rugientes y martillos de fija. Frente a él, dos filas de guardias enanos, ataviados con pesadas armaduras con runas estampadas y portando hachas de batalla y escudos de hierro estrellado, se erguían como estatuas de hierro. Sus yelmos solo revelaban sus mandíbulas de acero y sus espesas barbas. Sus ojos, agudos como águilas, escrutaban a todo ser que se acercaba a la sala del trono. El enorme arco de hierro negro, que representaba montañas rugientes y martillos de forja, se abrió lentamente con un crujido estremecedor. En lo alto del trono se sentaba una figura inflexible. El rey Alaric Glanulfson del Fuerte del Cuerno. Su espesa barba rojiza con vetas plateadas, trenzada en una gruesa trenza, caía sobre su ancho pecho, revestido con una placa tachonada de runas. Grom, la voz de Alaric era profunda y rica, como un trueno que retumbara desde las profundidades de la tierra, resonando en el aire pesado de la sala del trono. Parece que las forjas de Forjaz están temporalmente fuera de servicio. Su mirada se posó en la sangre oscura y coagulada de la hombrera de Grom y la grieta en su arma, con el ceño fruncido. Me alegra que hayas vuelto. Originalmente, quedaban 322 guerreros enanos en Forjaz, pero ahora solo quedaban 256 con vida, junto con los cuerpos de 16 parientes que habían regresado. Esto significaba que 50 guerreros habían sido devorados por los ogros sin dejar rastro. Su edad lo había acostumbrado a los sacrificios. Reprimió su ira y su mirada finalmente se posó en Isi, quien había entrado en la sala del trono con Grom. ¿Quiénes son y por qué traen humanos a mi sala del trono? La mirada de Alaric, como si fuera real, atravesó a Isi.
Era una mirada de escrutinio, de indagación, con un atisbo de la persistente sospecha que los enanos suelen albergar hacia los humanos. La mano derecha del rey descansaba con indiferencia sobre el reposabrazos del trono, pulido como un espejo. Un hacha de batalla enorme, con la hoja resplandeciente de un azul frío y brillante, reposaba sobre ella. Una gruesa cadena con runas entrelazadas rodeaba el mango. Y si sintió una presión invisible que lo envolvía, como si lo observara una bestia dormida. Grommanville dio un paso al frente. Majestad. Los ogros de Skraher casi convirtieron Forjaz en un matadero. El señor Isi de la ciudad de Malcator trajo a sus guerreros en nuestra ayuda. Usando magia hizo una pausa, con la nuez rodando, resucitó a 16 de nuestros guerreros. Sin él, habríamos perdido a muchos más. Majestad, lo vi con mis propios ojos. Un lancero del trueno emergió de entre las filas, con la barba temblando bajo el yelmo de emoción. La luz envolvió el pecho de Balint, recomponiendo los huesos rotos, y Eli respiró hondo y se incorporó. Como si acabara de echarse una larga siesta. Los demás guerreros enanos asintieron. Al oír esto, Alaric se levantó bruscamente, recorriendo con la mirada lentamente a los enanos supervivientes. Incluso el rey enano, un guerrero experimentado, sintió una punzada de asombro al ver a estos guerreros resucitados. Bajó los escalones del trono. Sus pesados pasos resonaron contra el suelo de piedra pulida de la sala. Caminó directamente hacia los 16 guerreros enanos sentados contra la pared en el ala de la sala, aquellos que acababan de ser rescatados del borde de la muerte. Se inclinó, con la mirada, dura como el granito antiguo, observando al guerrero más cercano. Balint, cuyo pecho había sido desgarrado y ahora milagrosamente curado. Los dedos ásperos y callosos de Alaric buscaron el pecho de Balint. Balint intentó enderezarse instintivamente, pero la mirada de Alaric lo detuvo. Aquellos dedos presionaron suavemente el lugar donde la carne había estado magullada. Ahora solo quedaban unas pocas cicatrices frescas y rosadas. Sintió el fuerte latido bajo su piel. Entonces miró atentamente a Balint a los ojos. Aunque aún conservaban la fatiga persistente de la batalla y un atisbo de incredulidad, sus pupilas eran claras, reflejando la luz del fuego, no la oscuridad de la no muerte ni la brujería. La mirada de Alaric recorrió a los demás guerreros revividos uno por uno. Vio sus pechos subir y bajar, los vio tragar saliva nerviosamente ante la mirada del rey, vio la nueva piel bajo las grietas de sus armaduras brillar con un rojo saludable a la luz del fuego. Todo esto hablaba en silencio de una verdad. Este era un verdadero regreso a la vida, un milagro más allá de la comprensión del enano. Se enderezó, con su ancha espalda mirando a Isi y Grom. El silencio envolvió la sala del trono. Solo se oía el crepitar del carbón ardiendo en el brasero y el sordo retumbar del núcleo del horno distante. Los guardias enanos permanecieron inmóviles como estatuas, con los nudillos apretando las armas con un leve blanqueo. Grom contuvo la respiración, esperando la decisión del rey. Finalmente, Alaric se giró lentamente. Su rostro conservaba su habitual majestuosidad, inamovible y montañosa, pero bajo el ceño fruncido, sus ojos eran tan complejos como un río subterráneo embravecido. Conmoción, escrutinio, un rastro persistente de duda, que finalmente se condensó en una decisión firme y tajante. Su mirada, como una aguja tangible, volvió a atravesar a Isi, pero esta vez contenía menos sospecha fría y más indagación y una innegable conmoción. Isi, señor de Malcator, he oído hablar de ti. Pero nunca imaginé que tu magia rompería las leyes de hierro de la vida y la muerte para nosotros, los enanos. Hizo una pausa. La chatarra que llevas, hecha del balín de Brakimen, es completamente indigna de ti. Si no te importa quedarte un rato, podemos hacerte a medida un conjunto de armas y armadura verdaderamente digno de tu poder. Los enanos de Ornord siempre habían menospreciado la artesanía de los enanos mercenarios de Brakimen. Aunque barato y producido en masa, no era más que chatarra a ojos de los enanos ortodoxos. Gracias, rey, por su amabilidad, pero debo regresar a mis dominios de inmediato. El ogro Escarraga ha obtenido poca ventaja en Forjaz y bien podría volverse contra mi ciudad. Y se ofreció su opinión sobre Skarrak. Sí, no solo tú debes defender a tus súbditos. No olvidaremos esta deuda de sangre. Las armaduras y las armas serán entregadas después de esta batalla. La voz de Alaric se alzó de repente. Skarrak y sus secuaces deben pagar ahora con su inmunda sangre. Cada guerrero enano caído será recompensado con su vida multiplicada por 10, por 100. Se volvió hacia los solemnes guardias que estaban en la sala del trono, recorriendo con la mirada los rostros de estos estoicos veteranos. Transmitan mi orden.
Que suene la furia de la montaña. Reúne a todos los guerreros de Ornord que puedan portar armas, a la Legión Martillo de Trueno, a la Guardia de Piedra y a todos los artesanos de los talleres que puedan dejar de trabajar. Cualquiera con barba lo suficientemente larga, ponte la armadura, empuña las armas y empuña las hachas. Como ordene, Su Majestad. El capitán de la Guardia Real se golpeó el pecho con el puño, y su pesada armadura de placas hizo un ruido sordo. Entonces se giró, y el sonido de pasos pesados, acompañado del estruendo de las placas de la armadura, desapareció rápidamente tras el arco. La mirada de Alaric se posó en Bensi. Señor Bensi, nuestro pasadizo subterráneo tiene una salida que atraviesa directamente las montañas negras. Podemos regresar a su territorio desde allí en mediodía. Haré que un guerrero les guíe el camino. Aquí está. Bramó el guardia enano que encabezaba la marcha, sosteniendo una antorcha en alto. Él y varios enanos más abrieron la salida, desbloqueando el pasadizo subterráneo. La salida estaba oculta tras una grieta natural en la empinada pared de la montaña. Al salir, se encontraron en el familiar paisaje del norte de Makator. Tras despedirse del pequeño grupo de enanos que los guiaba, Isi y los demás emprendieron el regreso. Señor Isi, esto me ha abierto los ojos. La voz de Karian, cargada de una emoción inagotable, cabalgaba de cerca tras Isi. Esas fortalezas enanas parecían haber excavado toda la montaña. Hizo una pausa. Y los milagros que hiciste, nunca imaginé que vería a los muertos resucitar. La última mirada que te dirigió el jefe Gron, Dios mío. Era como si quisiera tallarte en la pared de la montaña y consagrarte como un ancestro. Negó con la cabeza, con un atisbo de preocupación por el resultado de la batalla. Honestamente, señor, ¿podemos realmente resistir la inmensa masa de ogros y gigantes de Skarrat? Incluso los enanos, confiando en toda la defensa del fuerte de hierro, solo lograron matar a un gran número de noyes y colmillos de bestia. Gracias a la magia de regeneración de Skarrat, la fuerza principal de ogros murió en la batalla, con no más de 10 bajas, y ningún gigante resultó gravemente herido. La voz de Isi era seria, pero no tensa. Karian, la fuerza principal de Skarrat está intacta, y sin suficiente comida, nunca se rendirán. Sin embargo, mi ciudad por fin tiene suficiente gente. La última vez, tú e Iván no vieron cómo aparecieron nuestros aliados en el mar. Esta vez, tendrán que entender por qué otros me llaman el elegido de Asa. Y yo soy el elegido del orden. Deja de usar tu aguja mágica a escondidas. Sé que has estado haciendo esto desde que resucité a esos enanos. Señor, es solo una costumbre profesional. Con Lady Sera siguiéndolo, no sospecharé nada. Karian se rió. La aguja mágica no detectó el aura del caos, y la obsidiana incrustada en su ojo izquierdo no mostró reacción. Cuando por fin aparecieron las conocidas murallas de Makator, John, Sera y los demás que habían recibido la noticia ya estaban allí esperando. Cerca de la puerta de la ciudad, la gente de las 3 aldeas hacía cola. Sus rostros reflejaban la fatiga de un largo viaje y una pizca de incertidumbre sobre el futuro. El grupo avanzó lentamente, respondiendo claramente a la anterior llamada de refugio de Lord Isi. Entre ellos había varias figuras conocidas al mando de las tropas. Señor. John avanzó rápidamente, con la armadura manchada de polvo y el sudor goteando de su frente, evidentemente recién llegado de las defensas de la ciudad. Qué alegría que hayas regresado sano y salvo. Freyr ha movilizado a todos los artesanos, como pediste, y están trabajando incansablemente para reforzar las murallas de la ciudad y las torres de flechas. Isi echó un vistazo a la interfaz del sistema y se apeó con un movimiento rápido y decidido. Sera, ¿cómo va el registro de las 3 aldeas? ¿Cuántas personas quedan? Sera avanzó rápidamente, con su armadura de cuero manchada de barro, evidentemente recién llegada del punto de registro. Mi señor, casi todos los habitantes de las 3 aldeas han llegado. Se han registrado un total de 487 personas de la aldea Pino Negro, la aldea Arroyo Piedra y el castillo Piedra Gris, y aproximadamente 30 más siguen haciendo cola en las puertas de la ciudad. Calculamos que podremos procesarlos a todos para la tarde. La mayoría de los refugiados están exhaustos, pero aún se encuentran en buen estado. El hermano Cuervo está organizando un campamento improvisado para que descansen y distribuyendo sopa caliente y raciones. Es suficiente. Se habían cumplido los requisitos de 5.000 personas y 5.000 monedas de oro. Abrió la interfaz de la ciudad, y una luz azul translúcida se proyectó desde el vacío, entrelazándose y consolidándose ante él, formando un panel flotante.
En el panel, el emblema tridimensional que representaba la ciudad de Makato giraba lentamente, y debajo se mostraban claramente dos líneas de datos cruciales. Población. 5012 recursos. 13.030 monedas de oro, 113 madera, 229 piedra, 0 cristal. Las yemas de los dedos de Yishi rozaron la opción parpadeante de mejorar bajo el emblema, y la pulsó sin dudarlo. Una onda invisible, centrada en el ayuntamiento, se extendió al instante por toda la ciudad. Aunque Ciudad Marcator parecía inalterada, él sabía que algo era diferente. Una nueva línea de texto apareció lentamente en la parte superior del panel. Ciudad Marcator ha sido ascendida a ciudad. Siguiendo de cerca, varias líneas destellantes de nuevos permisos y opciones de mejora esperaban aprobación inmediata. Atalaya, campo de entrenamiento de ballestas, catedral, santuario glorioso, nido de grifo, campo de entrenamiento, mercado del tesoro, puerta espacio-tiempo de la ciudad, gremio de mágicos de bajo nivel y otros edificios de apoyo. Priorizando la construcción de la atalaya, el mercado del tesoro, el campo de entrenamiento y la catedral. Sus objetivos eran claros y decisivos, y la expansión de estos 4 edificios ya estaba planeada. Entonces gastó de inmediato la mayoría de sus recursos, haciendo clic en las opciones de mejora y reclutando varias unidades. En la base de la muralla norte de la ciudad, ya se había construido una formidable estructura similar a una fortaleza. Su forma inicial se fusionaba a la perfección con las murallas existentes. Las murallas exudaban un aura escalofriante de hierro y sangre, como congeladas en el recuerdo de incontables batallas sangrientas. Del centro, un pequeño grupo de guardias con armadura pesada emergió con paso decidido, sus filas al unísono, sus armaduras chocando con una sorda reverberación metálica. Sus pasos eran más firmes y poderosos que los de los guardias con escudo. Si bien su armadura permaneció esencialmente inalterada, un sutil indicio de encantamiento defensivo brilló a través de la luz del sol, creando un sutil brillo dorado. Siguiéndolos de cerca, una ejecutora empuñaba la afilada espada del juicio. Su mirada, como la de un halcón, escudriñaba el entorno bajo su rostro de hierro, revelando una inconfundible frialdad. En el campamento militar oriental, en los vastos campos de entrenamiento antaño utilizados para el entrenamiento de caballos, resonó un rugido unificado, acompañado del feroz choque del metal. 2 caballeros ataviados con relucientes armaduras plateadas salieron al galope, sus caballos relinchando, sus cascos levantando polvo, sus armaduras brillando a la luz del sol. Mientras tanto, el monasterio ampliado se envolvía delicadamente en un halo blanco lechoso, y el emblema sagrado en su cima brillaba con fuerza bajo la luz del sol. Varios clérigos, vestidos con túnicas nuevas y con expresiones solemnes, salían lentamente por la puerta. Sostenían escrituras y martillos sagrados en sus manos, caminaban con paso firme y cantaban las escrituras en voz baja. El aire parecía purificarse por donde pasaban. El último mercado de tesoros no cambió. Pero Easy ya había comprado varios pergaminos mágicos en la interfaz del sistema, y vio que varios pergaminos de sello cubiertos de misteriosas runas aparecieron de la nada en su cuerpo. Le serán útiles próximamente. Easy no se detuvo, su mirada recorrió las nuevas fuerzas de defensa de la ciudad que tenía frente a él. Guardias, caballeros, verdugos y sacerdotes. Organicen de inmediato a todos los soldados para que entren en la plaza de armas, se preparen para la batalla y den la bienvenida al asesino Escarrat, y también llamen a Chan-Boy y a los demás. Easy agregó. A continuación, echemos un vistazo al ejército que hemos formado ahora. El centro de la ciudad fue purgado y el gran plan fue unificado. Dentro del gran patio de armas, varios soldados formaron uno tras otro. El aire se llenó del aroma a metal, cuero y sudor, y la tensa sensación de una batalla inminente. Las nuevas y antiguas fuerzas bajo el mando del demonio Easy se integraban rápidamente. Los guardias reales, vestidos con armaduras pesadas impecables y armados con escudos de torre y lanzas encantadas, se encontraban junto a los más de 300 guardias escudo. Las runas defensivas en las armaduras de los guardias reales brillaban sutilmente a la luz del sol. Si el plan salía según lo previsto, reemplazarían a los guardias escudo existentes y se convertirían en la columna vertebral del frente de guerra. Por favor, recuerden el sitio web de novelas taiwanesas 5E5 y 5A5. 5545 para las actualizaciones más rápidas del capítulo. 2 caballeros con armadura plateada trotaban por el borde del campo. Eran Marian Lorraine, escudero de élite de los Caballeros de la Esperanza de la Luz del Mundo de Asan, y Bartolomeu Blackstone, caballero veterano de los Caballeros Guardianes del Norte.
Los seguían 5 caballeros que se habían rendido de la casa Harrison y ahora empezaban de cero como escuderos. En cuanto a los Harrison, habían pasado meses y habían empezado a olvidarse de ellos, a menos que quisieran dedicarse a la minería. Varian montaba un caballo de guerra de las tierras altas de pura raza, de pelaje escarchado, cuya armadura lucía el emblema del cuervo, símbolo de agudeza. Bartolomeu montaba un caballo de tiro pesado, negro, corpulento, ancho y musculoso, con la insignia de una cabeza de lobo incrustada en hierro frío en sus arneses. Provenían del Ducado del Cuervo y del Ducado del Lobo, respectivamente, y de épocas diferentes, pero ahora todos servían a Isi. El cuerpo de tiradores de Awen, con casi 100 hombres, se había convertido en exploradores, equipados con excelentes arcos largos y mosquetes de trueno, y la mitad de ellos contaban con caballos de guerra. La sacerdotisa Isera y el sacerdote Raven también habían adquirido mayor poder divino bajo la influencia de la catedral. El sacerdote Raven tenía un aspecto solemne y profundo. El símbolo sagrado del orden y la purificación, sobre el martillo que sostenía, brillaba ahora sutilmente, pero emanaba una majestuosidad escalofriante. Él y los sacerdotes inspeccionaban el estado de los soldados, comprobando su fortaleza mental para resistir las hordas de oros traídas por Scarrat. Mientras los observaba, su mirada se congeló al ver una tenue aura sagrada que envolvía a Isera, y algo hizo clic en su mente. Desde la distancia, saludó con la formalidad de una novicia, mostrando a Isera un mayor respeto. Isera le devolvió el saludo con una sonrisa. La verduga Ayla se encontraba al borde del patio de armas. Su frío brillo metálico relucía a la luz del sol, aumentando silenciosamente el aura de intenciones asesinas. A su lado, Calión, inconscientemente, toqueteaba la daga que llevaba en la cintura. Su único ojo de obsidiana brillaba tenuemente a la luz del sol mientras observaba con cautela a los soldados reunidos. Habiendo vivido las sangrientas batallas de la fortaleza de hierro y los milagros de la sala del trono, sus instintos de brujo seguían arraigados en él. ¿Qué haces?, preguntó la gélida voz de Ayla atravesando las grietas de su armadura. Su mirada, tras su máscara de hierro, fijaba los movimientos de Calión con inquebrantable determinación. Solo estoy confirmando cosas, señorita Verduga, intentó reír. Será mejor que lo hagas. Con el sacerdote Raven y la señora Isera aquí, la luz de la ley ya ha envuelto este lugar. Tu hábito es un cuestionamiento de la autoridad del Señor y una blasfemia contra la gracia que nos concedió nuestro Dios, el Rat. Si vuelvo a ser testigo de tus dudas sobre Lord Rumsey, no dudaré en cortar tus pensamientos inquietos con mi espada del juicio. La voz de Ayla era como una púa gélida, implacable con su futura colega. Tienes razón, pero creo que deberíamos aconsejar a nuestro señor que difunda por toda la ciudad la identidad de los dioses Asa y el Rat. La mayoría de la gente aquí no parece entender lo que representan estos nombres, respondió Calión rápidamente, cambiando de tema con destreza. Para comprender al venerable el Rat, los habitantes de la ciudad deberían rezar proactivamente en la catedral, en lugar de esperar a que el favor divino descienda del cielo. Las palabras de Ayla, inflexibles, le indicaron qué hacer. Jaja, bueno, creo que será mejor ver a la señorita Isera más a menudo, rió Calión con sequedad, mirando inconscientemente a Isera, quien susurraba con el sacerdote del cuervo al otro lado del patio de armas. Recién ascendida, el aura sagrada que la rodeaba destacaba entre la multitud, como un faro sagrado andante. Deja de pensar. Como nueva santa del Rat, la gloria de Isera no puede ser profanada por ningún deseo mortal. Ayla giró su rostro de hierro hacia Calión, la hoja de su espada del juicio destellando una luz fría a la luz del sol. Si te pillo mirando irrespetuosamente a la santa otra vez, aunque el Señor te perdone, el juicio no estará ausente. Vaya, eres tan fría contigo, dijo Calión, un poco harto de las palabras de Ayla. Gracias por el cumplido. Ayla hizo una pausa y continuó. He oído que lo hiciste bastante bien antes de mi llegada, pero yo seré aún mejor. Bueno, ya veremos, mi señora, dijo Calión extendiendo las manos. La asamblea en el centro del patio de armas continuó, con casi 3 escuadrones de alabarderos y 2 escuadrones de ballesteros entrando a continuación. Las alabardas de los alabarderos brillaban fríamente a la luz del sol, mientras que los ballesteros colgaban con cuidado sus ballestas, pesadamente tensadas, a la espalda, con sus flechas perforantes reluciendo en sus carcajes. Aunque reclutados entre antiguos soldados de Macator derrotados y civiles voluntarios, sus filas estaban ahora organizadas gracias a la cooperación de los veteranos y al entrenamiento de Freyr, Kuidou y los demás.
Con el ladrido de los perros, los equipos de lobos huargos adiestrados, liderados por sus entrenadores, entraron en el patio de armas. Más de 20 robustos lobos huargos, con el lomo ligeramente ondulante bajo sus crines gris oscuro, y sus ojos ámbar brillando con vigilancia y obediencia. Sus bocas se curvaban ocasionalmente para revelar afilados colmillos blancos, y gemidos bajos resonaban entre las filas, añadiendo un toque de poderío salvaje a la solemne plaza de armas. Anteriormente atados a los muros del castillo, protegiendo de las criaturas subterráneas, ahora acompañarían a sus señores en la batalla. Luego llegaron varias balistas móviles. Y se llevaba mucho tiempo esperando que alguien en Makator aprendiera algunas técnicas de ingeniería imperial o enana, pero el tiempo disponible para tales esfuerzos era demasiado corto, y hasta el momento, solo se habían podido ensamblar unas pocas. Afortunadamente, los armazones de madera de estas balistas estaban unidos con barras de hierro reforzado, y sus cuerdas estaban hechas de capas de tendones retorcidos de animales. Aunque rudimentarias, eran lo suficientemente potentes como para lanzar flechas del grosor de un brazo a 100 metros de distancia. Tras ellos, entraron en la plaza de armas. El equipo de logística, compuesto por civiles, empujaba carros cargados de flechas, virotes de ballesta, balas de mosquete, vendas, medicinas y víveres. Bajo el mando de Thor, antiguo mercenario y ahora guardia con escudo, se detuvieron silenciosamente al borde de la plaza de armas, asegurándose de que las líneas de suministro estuvieran listas para operar de inmediato. Finalmente, al borde del campamento militar, llegó Chanbo con varios guerreros naga y sacerdotes coral. Aunque no estaban acostumbrados a la tierra, la humedad temporal creada por los sacerdotes coral garantizó que el breve período de combate terrestre no afectara su efectividad. Sobre la plaza de armas, crujían los estandartes con borlas doradas, y los diversos ejércitos se desplegaban en formaciones ordenadas. Jishi ya estaba de pie en una plataforma improvisada, observando a los casi 1000 soldados de diversos tipos reunidos abajo. La luz del sol caía sobre él, proyectando un halo invisible a su alrededor. Parece que todos los soldados están aquí, susurró repentinamente Jishi al entrar la última persona. Con la ayuda de la magia de amplificación de los sacerdotes que imitaban la palabra de luz, el sonido resonó clara y poderosamente en todo el recinto del desfile. Todos, escuchen. El tiempo se acaba. Nuestros exploradores han informado que los ogros se mueven. Nuestros enemigos se mueven. Avanzaron hacia Makator, destruyendo todo a su paso. La manada de bestias que planeábamos eliminar ha sido completamente aniquilada y devorada. Pero no crean que están aquí para ayudarnos. Los ogros, liderados por Scarrat, devorarán todo a su paso, incluso láminas de hierro. Según los exploradores, esperan llegar a la muralla norte a más tardar al atardecer de mañana. Tenemos que admitir que son lo suficientemente poderosos. Un ejército liderado por cientos de ogros y gigantes representa una seria amenaza para nosotros. Sin embargo, se enfrentan a la flamante ciudad de Makator, con murallas de hierro, espadas afiladas listas para la batalla y todos los guerreros que han jurado defender su patria hasta la muerte. Además, los enanos de las montañas negras también nos ayudarán después de que reagrupen sus fuerzas. No estamos solos. Por lo tanto, a partir de ahora, Makator está en alerta máxima. La voz de Izzy retumbó como un trueno, sacudiendo todo el campo de entrenamiento bajo la amplificación mágica. El Rat. Un rugido repentino y atronador estalló, recorriendo el patio de armas como un derrumbe o un tsunami. Los soldados respondieron al unísono, sus rugidos resonando en el aire. El tintineo del metal, el repiqueteo de los cascos y los rugidos sordos de los lobos huargos se fundieron en una canción de guerra. Siguiendo las órdenes de Izzy, Jon y Freyr, sistemáticamente entrenados como caballeros, lideraron a la Guardia Real y a los guardias con escudo para asumir de inmediato la defensa de la muralla norte, listos para resistir la primera oleada de ogros. Varian y Bartolomeu, junto con sus séquitos de caballeros, estaban listos para desplegarse a ambos lados de la Guardia Real, listos para flanquear y dividir al enemigo que asaltaba la muralla. Owen, también ascendido a caballero, dirigió una fuerza de exploración a una torre de vigilancia designada con antelación para monitorear los movimientos enemigos. Alabarderos y ballesteros, siguiendo las órdenes de la Guardia Real, formaron una segunda línea de defensa a lo largo de la muralla. Se desplegaron balistas en emplazamientos designados, apuntando específicamente a los gigantes. Los sacerdotes y clérigos, actuando como el cuerpo de magos de los templarios, se han establecido temporalmente en las iglesias de guerra que rodean las murallas de la ciudad, listos para brindar apoyo mágico en cualquier momento.
Los lobos terribles, liderados por un domador de bestias, se ocultan tras las puertas de la ciudad. En cuanto surja la oportunidad, abrirán las puertas y perseguirán a los Nóbula y a otras criaturas que escapan. Chango, los guerreros Naga y los sacerdotes Coral sirven como fuerza móvil, listos para responder a las órdenes del agua. Todo está listo. Los soldados en las murallas de la ciudad ocupan rápidamente sus posiciones, y los artesanos que refuerzan las defensas aceleran su trabajo, trasladando el último lote de piedras rodantes y aceite caliente a los lugares designados. Aunque se ordenó a los civiles de la ciudad que se quedaran en casa, muchos seguían mirando nerviosamente hacia el norte a través de las ventanas o las rendijas de las puertas. Habían sido advertidos de los horrores de los ogros y, de ser necesario, serían reclutados en el ejército si no querían ser reducidos a excrementos. Jishi se encontraba en una plataforma elevada, contemplando el horizonte lejano. Sabía que una gran batalla por la ciudad de Makato estaba a punto de comenzar. La victoria, la derrota y la magnitud de las pérdidas dependerían enteramente de su habilidad al mando. Como era de esperar, el horizonte empezó a temblar la tarde siguiente. Comenzó con un zumbido sordo, luego se convirtió en un retumbar continuo de pasos pisoteando la tierra. En el borde del campo de visión, masas cambiantes de carne emergieron lentamente. No eran formaciones ordenadas, sino un torrente de destrucción forjado por bestias hambrientas. Cientos de ogros formaban la vanguardia, como torres de asedio verticales. Su piel, áspera como la corteza de un árbol viejo, manchada de grasa y mugre, brillaba con un brillo grasiento en la penumbra. Estos colosos blandían garrotes toscos, fragmentos de metal oxidado o incluso troncos enteros de árboles con raíces. Algunos incluso llevaban extremidades de animales ensangrentadas y a medio comer colgadas de sus cinturas. Mientras marchaban, las desgarraban y las metían en sus fauces acribilladas de colmillos, los sonidos de masticación apenas audibles desde lejos. Entre los ogros, destacaba una figura aún mayor. Un gigante. Con casi el doble de altura que los ogros comunes, alcanzando casi 7 u 8 metros, se alzaban como una colina ondulada, alcanzando la altura de las nuevas murallas de Makator. Su piel era de un gris parduzco rocoso. Algunos de estos monstruos gigantescos cargaban gruesos troncos, mientras que otros sostenían rocas tan enormes que se necesitarían varios hombres para sujetarlas. Estaban claramente destinados a ser fuerzas de lanzamiento de largo alcance, y cada paso que daban hacía que los soldados en las murallas sintieran temblar ligeramente el ladrillo bajo sus pies. Su sola presencia representaba una amenaza formidable para las defensas de las murallas. A ambos lados y detrás del torrente mixto de ogros y gigantes surgía una marea aún mayor de gnolls. Estas criaturas pequeñas, feas y asombrosamente numerosas pululaban alrededor del grupo principal como gusanos, gritando y empujándose entre sí. Blandían garrotes rudimentarios, hachas de piedra, cuchillos oxidados y arcos cortos. Sus ojos brillaban de codicia, crueldad e insensatez. Impulsados por los ogros, se convirtieron en la primera oleada de bienes prescindibles del asedio. Al frente de esta oleada de destrucción, una figura excepcionalmente alta, como una torre de hierro, marchaba con orgullo. Skarrak. Era más corpulento que un ogro típico. Sus músculos se abultaban y amenazaban con reventar su armadura de hierro rudimentario y pieles gruesas. Alrededor de su cuello colgaba un collar de cráneos enormes, claramente pertenecientes a diversas especies inteligentes. Sus cuencas oculares huecas hablaban silenciosamente de una matanza sin fin. Sus manos, cercenadas por sus propias acciones, ahora tenían incrustaciones de un gancho y un cuchillo de carnicero. Tras él yacía un caldero, encadenado a 2 cadenas. Rugido. El rugido, como una onda expansiva invisible, ahogó al instante cualquier otro clamor, estrellándose contra los muros de Makator y resonando en los corazones de todos los defensores. En lugar del esperado impacto directo, se detuvieron inesperadamente. Entonces, Skarrak el destructor, arrastrando el caldero solo, se lanzó hacia adelante. Aquí vienen. Desde la atalaya de la muralla, la voz de Isi resonó por las defensas circundantes, con un sutil matiz de tensión grabado en su voz. Todos, en guardia. Preparen sus ballestas para apuntar prioritariamente a los gigantes y a Skarrak. En las murallas, los nudillos de los porteadores apretaban sus armas, pálidos por la tensión. En realidad, no fue hasta que vieron a estos enormes ogros, casi el doble de altos que ellos, que los reclutas se dieron cuenta de lo aterradores que eran. 2 ogros apilados contra la muralla prácticamente podían escalarla. A los soldados les costaba imaginarlo.
También habían oído hablar de la anterior visita de Isi para ayudar a los enanos en Forjaz, y se preguntaban qué pensarían esos enanos de estos ogros. Manténganse firmes. Obedezcan las órdenes. La voz profunda del caballero Freyr, al mando, resonó entre los guardias y escuderos. Los de dentro, denme algo de carne, denme algo de comida. Suéltenme. El rugido de Skrag el destructor fue como un trueno, impregnando la muralla con un hedor apestoso. Sus enormes ojos turbios se fijaron en las figuras que se movían por las murallas de la ciudad, su brillo codicioso casi perforando los muros de piedra. Al inclinarse hacia adelante, el sol brilló con fuerza sobre su enorme cuchillo de carnicero y su largo gancho. El caldero a sus espaldas raspó el suelo con un rechinamiento de dientes. Isi dudó un momento. Sabía que los ogros a veces podían aceptar tratos, siempre que se tuviera el poder suficiente para intimidarlos. El brillo codicioso en los ojos turbios de Skarrat parecía más una exigencia de peaje que una amenaza. «Señor Isi», susurró la sacerdotisa Isera, con sus ojos puros teñidos de preocupación. Isi, recobrando la consciencia, observó las vidas en las murallas de la ciudad, todas dispuestas a sacrificarse por él. Ya estaban alerta, e inmediatamente reprimió los pensamientos turbulentos que lo atormentaban. Le aterraba la perspectiva de que su moral se desplomara si accedía. Entiendo. No volveré a ceder, respondió Isi, volviéndose para mirar las murallas. En Makator no hay carne de más para alimentar a los transeúntes codiciosos. Aquí solo hay una voluntad de acero. Skarrat, tu olla es lo suficientemente grande, pero tras mis murallas no hay comida para ti y tu hambriento rebaño. Cada hogaza de pan en Makator se compra con sangre. Skarrat emitió un gorgoteo gutural, como una piedra rodante. Su enorme cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, y su cuchillo de carnicero y su largo gancho rasparon ligeramente el suelo, levantando algunas chispas. Si no me das carne, te como. Tus huesos están aún más crujientes. Isi permaneció impasible. ¿Comernos? ¿Con esos cobardes y idiotas hambrientos detrás de ti? Su voz se alzó de repente, con un desprecio manifiesto. Skarrat, ¿te ganaste el título de asesino royendo la piel de los pies de los cobardes? ¿O solo te has atrevido a blandir tu cuchillo de carnicero contra los refugiados, y ahora, viendo los muros de hierro, solo puedes amenazar con saliva? Esta provocación tocó precisamente la fibra sensible del tirano ogro. Su poder y prestigio. Skarrat rugió con un rugido ensordecedor, el sonido levantó polvo de las almenas e incluso causó conmoción en la vasta horda de ogros tras él. Bicho. Estás cortejando a la muerte. Skarrat golpeó el suelo con su enorme pie, y la tierra misma pareció temblar. Sus fauces se abrieron de par en par, revelando colmillos afilados y carnosos. La saliva goteaba de las comisuras de su boca, abollando el polvo. De repente, levantó su brazo derecho, marcado con un enorme cuchillo de carnicero, y con todas sus fuerzas, lo blandió hacia la pared. Haré trizas esta pared y los devoraré a todos. Rugido. Ya no era un rugido amenazante, sino una llamada al ataque. El rugido fue como encender la mecha de un polvorín. La tierra volvió a temblar, como un hormiguero perforado. Miles de ogros profirieron gritos desgarradores, fusionándose en un torrente fétido, avanzando hacia las murallas septentrionales de Makator. Fuera de las murallas, hordas de bestias colmilludas surgieron como una marea negra. Estas horribles criaturas, cubiertas de melenas cortas y erizadas, tenían extremidades rechonchas pero movimientos rápidos. Sus colmillos sobresalían de sus bocas, goteando saliva fétida. Sus ojos turbios ardían con una sed primitiva de sangre. La tierra gimió bajo las pesadas pisadas de los ogros. Cientos de ellos, como una montaña de carne en movimiento, impulsados por el rugido furioso de Skarrat, comenzaron a avanzar a grandes zancadas, cargando contra las murallas. Su piel áspera brillaba grasienta a la luz del sol. Entre ellos había fauces de hierro, cazadores e incluso gigantes, incluso más poderosos que los ogros comunes. Emergieron armados con mazas enormes, cuchillos de carnicero, lanzas y otras armas letales. Una docena de gigantes altísimos en la retaguardia emitían rugidos ensordecedores, como montañas furiosas. Recogieron rocas enormes que requerían varias personas para sujetarlas juntas y comenzaron a avanzar hacia la muralla de la ciudad, preparándose para lanzarlas contra ella con fuerza bruta. Convierte la tierra en lodo. Bajo la costa, la energía acumulada en el palacio Yingzhou, canalizada por los sacerdotes Perla, provocó que el vapor húmedo que rodeaba el puerto se elevara y se transformara en una espesa niebla que se disipó rápidamente. Una fuerza invisible arrastró la marea hacia el campo de batalla costero.
La niebla se extendió al instante, cubriendo con precisión la vasta extensión de tierra frente a la carga principal de los ogros. Bajo la influencia de la magia, el suelo, antes sólido, se ablandó y se derrumbó rápidamente, cambiando su color de amarillo terroso a marrón oscuro, y luego a un campo fangoso de diferentes tonos. La débil marea sufrió de inmediato. Estas pequeñas criaturas, sorprendidas, se abalanzaron sobre la zona fangosa, envolviendo al instante sus pantorrillas e incluso muslos en el lodo pegajoso. Sus gritos se convirtieron en lamentos de horror. Su ímpetu, antes veloz, se vio interrumpido abruptamente. Entre empujones, algunos eran derribados constantemente por sus compañeros o pisoteados accidentalmente por ogros atrapados en el lodo. El lodo inmundo se tiñó rápidamente de un carmesí deslumbrante. Esta inesperada trampa pantanosa también supuso un gran desafío para los enormes ogros. Sus pesados cuerpos se convirtieron en una pesada carga, y cada intento de separarse era increíblemente difícil. El lodo se pegaba a sus robustas piernas, reduciendo drásticamente su velocidad de avance. Incluso los estómagos de hierro y los cazadores parecían temblorosos, agitando sus armas en un inútil intento por mantener el equilibrio. Solo una docena de gigantes, confiando en sus larguísimas piernas, lograron mantener el avance, pero su paso era pesado y lento. La línea de batalla se dividió al instante. En la muralla de la ciudad, las cuerdas de las ballestas, ya tensas como lunas llenas, emitieron un sordo golpe sordo. Varias saetas de ballesta enormes, cada una tan gruesa como un brazo y relucientes con una luz fría, surcaron el aire, atravesándolo con un chillido mortal, lanzándose hacia los gigantes que forcejeaban en el lodo. Puf. Puf. Una serie de sonidos sordos y penetrantes resonaron. Varias saetas de ballesta perforaron con precisión el pecho de un gigante. El inmenso impulso impulsó su enorme cuerpo hacia atrás, antes de que se desplomara en el lodo, salpicando agua fétida. Otro gigante recibió un disparo en el brazo, y el dolor insoportable le hizo emitir un rugido ensordecedor. La enorme roca que sostenía cayó, aplastando a varios desventurados que se encontraban cerca. Los ogros no eran tontos. Al ver que su ejército se detenía, Scarrat, cargando al frente, también golpeó un caldero y comenzó a lanzar hechizos, cantando come y agarra. La superficie del caldero hirvió al instante. La energía mágica verde oscuro se consolidó en un puño enorme y translúcido, que desprendía un hedor nauseabundo a corrupción y un gemido estridente que desgarraba el aire. El lobo lo estrelló contra el centro de la muralla norte, abalanzándose sobre los soldados. ¡Bang! ¡Crack! El crujido ensordecedor de la mampostería al crujir era ensordecedor. Atrapados directamente en la sombra del puño, una docena de alabarderos y 2 soldados que manejaban carros de ballesta fueron lanzados contra la muralla como muñecos destrozados, con sus gritos resonando en agonía. Las almenas se derrumbaron, el polvo y los escombros se mezclaron con el hedor a sangre. La risa frenética de Scarrat resonó como un trueno. Blandió su cuchillo de carnicero y su largo gancho, cantando conjuros sin cesar. Come. Agarra. Aplasta. El caldero volvió a hervir. Concéntrate en Scarrat. A la orden de Isi, Scarrat, quien se había apresurado al frente del ejército y había lanzado el hechizo Gran Fauce, se convirtió de inmediato en un blanco fácil. Las saetas de ballesta, cada una del grosor de un brazo, surcaron el aire, perforando la enorme figura de Scarrat con un chillido penetrante. Estos golpes mortales, lo suficientemente poderosos como para atravesar el pecho de un gigante, ahora tenían un solo objetivo: el tirano ogro. Todas las carretas de ballesta en la muralla capaces de apuntar a Scarrat dispararon simultáneamente. Las trayectorias de sus flechas se cruzaron brevemente en el aire, como los colmillos de la parca, mordiendo ferozmente al enorme objetivo que blandía su cuchillo de carnicero y agitaba su magia ante el ejército. Los ojos turbios de Scarrat se entrecerraron, claramente desprevenido para el contraataque concentrado y feroz. Acababa de condensar una segunda sombra de puño corrupta, de color verde oscuro, a punto de golpear la pared de nuevo, cuando se vio obligado a distraerse del inminente intento asesino. Sus conjuros cambiaron repentinamente de tono, de un rugido frenético de come. Agarra. Aplasta. A un rugido apagado e indistinto. Su enorme figura exhibía reflejos asombrosos que desmentían su tamaño. Se sacudió hacia un lado, su brazo, con el cuchillo de carnicero incrustado, blandió con fiereza, intentando desviar las saetas de ballesta más letales. ¡Puf! ¡Clan! Un sonido sordo y penetrante y el agudo estruendo del metal chocando resonaron casi simultáneamente.
Numerosas saetas de ballesta volaron a su alrededor. Una rozó su robusto brazo, abriendo un profundo surco visible hasta el hueso, y derramó sangre roja oscura como una pequeña cascada. Otra fue apenas desviada por el poderoso golpe del cuchillo de carnicero. La inmensa fuerza entumeció el brazo de Scarrat, haciendo que saltaran chispas del cuchillo. Sin embargo, esta breve pausa no interrumpió por completo el hechizo de Scarrager. Una energía mágica verde oscura emanaba del caldero hirviente, surgiendo aún más ferozmente por la furia ante el dolor insoportable. El puño corrupto, liberado antes de poder golpear, se retorció y expandió en el aire, transformándose en una mano verde oscuro aún más grande y sólida. Sus dedos se extendieron, portando un aura sofocante de corrupción y un sonido chirriante que rasgó el aire. En lugar de estrellarse contra una sección de la pared, se estrelló con fuerza contra la plataforma elevada donde se encontraba Isi. El área que albergaba el centro de mando, el sacerdocio y numerosas balistas. Flecha mágica. Preparándose, Isi levantó la cabeza y desató una deslumbrante flecha mágica, que se disparó como un meteoro contra la mano destructora, desintegrándola antes de que el golpe devastador pudiera asestarle. Concéntrate en él. Continuaban las órdenes de Isi. Pero Scarrager, aparentemente dándose cuenta de que su magia no surtía efecto inmediato, se retiró a la formación del ejército. En poco tiempo, su brazo herido se curó. El breve intercambio de magia terminó, y Isi finalmente tuvo la energía para examinar el campo de batalla. Arqueros, concéntrense en los gigantes. No dejen que se acerquen. Ya vienen. Rugió el caballero Aben al mando. Los arqueros en la muralla concentraron rápidamente su fuego en sus objetivos, con las cuerdas de sus arcos tensas y chasqueando como un aguacero torrencial. Una lluvia de flechas silbó, dibujando arcos mortales en el aire, precipitándose hacia los gigantes que avanzaban penosamente por el barro, intentando acercarse a las murallas y lanzar rocas. Puf, puf, puf. Los sordos golpes de las flechas perforando la carne se fundieron en un coro continuo. A pesar de que los gigantes tenían piel y carne gruesas, semejante lluvia de flechas aún atravesaba sus enormes cuerpos con plumas. Sangre sucia brotó al instante de innumerables heridas, transformándolos en aterradores erizos retorciéndose. Un gigante rugió de dolor, su enorme mano aferrándose instintivamente el cuello acribillado por las flechas. Su cuerpo se sacudió violentamente, y la roca que sostenía en lo alto cayó, estrellándose contra las aguas turbulentas, levantando una masa de carne y sangre. Otro gigante recibió un disparo en la rodilla, su enorme cuerpo se echó hacia atrás y luego se desplomó sobre una rodilla en el lodo. El barro salpicó como una pequeña fuente. Luchó por ponerse de pie, pero fue asfixiado por más flechas certeras, incapaz de levantar la cabeza. Solo pudo agitar los brazos en vano para bloquear los golpes. Pero con 12 gigantes y cientos de ogros en el campo de batalla, incluso con 3 gigantes caídos, la batalla apenas había comenzado. Cientos de ogros ya se habían abalanzado sobre las murallas de la ciudad, y se había iniciado un sangriento punto muerto. Desafiando una escasa lluvia de flechas, el primer grupo de gigantes ogros y hombres de vientre de hierro finalmente llegó a la muralla, pisando los cadáveres de sus compañeros y camaradas. Comenzaron a martillar la puerta de la ciudad con sus enormes garrotes. ¡Bum! 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 Los fuertes golpes resonaban como arietes contra un tambor de guerra, cada uno acompañado por el áspero crujido de las bisagras de la puerta y el crujido de las pesadas vigas bajo el peso. Los ogros tenían los ojos inyectados en sangre, y sus brazos musculosos se balanceaban alrededor de enormes estacas de madera revestidas de hierro, golpeando frenéticamente el refuerzo central de la puerta. Los soldados en lo alto de la puerta podían sentir claramente las vibraciones bajo sus pies. Cada golpe era un golpe directo al corazón. Alabarderos, apuñálenlos por encima con sus alabardas. El rugido del caballero Freyr era como un tambor de guerra. Las afiladas puntas de las alabardas perforaban las gruesas pieles, mezclándose con los gritos de dolor del ogro. Un ogro recibió un golpe en el omóplato, que manó sangre fétida. Rugió e intentó agarrar su alabarda, pero otra alabarda le atravesó la cuenca del ojo con precisión, haciendo que su enorme cuerpo se tambaleara y cayera. En la muralla de la ciudad, los soldados se apoyaron en las almenas, lanzando sus alabardas con todas sus fuerzas. Cada embestida era respondida con el rugido furioso de un ogro y un chorro de sangre. Un ogro, alcanzado simultáneamente por varias alabardas en el hombro y la espalda, latía de dolor mientras blandía sus garrotes con furia. Gruesas estacas de madera, con lobos de viento, se estrellaron contra las almenas, haciendo volar escombros.
Varios soldados con alabardas, incapaces de esquivar, se estremecieron, con la boca y la nariz sangrando, y huyeron. Pero la ferocidad del ogro era mucho mayor de lo que cabía imaginar. Uno, con medio cuerpo empalado en las fauces de hierro de un erizo, no se inmutó, sino que estaba completamente enfurecido. Rugió como una bestia, ignorando la alabarda que lo cubría, dejando que la afilada punta se clavara profundamente en su grueso lomo, atravesando el hueso. Golpeó frenéticamente las bisagras de la puerta con su enorme garrote. Con cada impacto, la puerta crujía, con los dientes doloridos. Los enormes clavos de hierro de sus juntas comenzaron a doblarse y aflojarse entre el gemido de la madera. Minji. Un sonido pesado y penetrante resonó a lo lejos. Cuidado. Gigantes están tirando piedras. Resonó la estridente advertencia del vigía. Bum. Bum. Varias rocas del tamaño de una piedra de molino se estrellaron contra la parte superior de la muralla y las almenas con una fuerza devastadora. Una se estrelló contra la plataforma de una ballesta, haciendo volar astillas de madera y carne. La ballesta se desintegró al instante, aplastando al operador y a los arqueros cercanos. Otra rozó la plataforma donde se encontraba Irisi, derrumbando una sección del parapeto y haciendo llover escombros como gotas de lluvia. El caos estalló en la muralla, con gritos y alaridos de terror que se oían uno tras otro. El impacto de las rocas sacudió brevemente las líneas de los defensores. Que no cunda el pánico, sigan reprimiendo a los gigantes. Se han quedado sin piedras. A pesar de no tener piedras, agarraron los garrotes a la cintura y reanudaron el avance. Medían 8 o 9 metros de altura, la muralla apenas por debajo. Con pasos pesados y resonantes, los gigantes se acercaron a la muralla. Sus enormes sombras proyectaron una sombra instantánea sobre los soldados que luchaban abajo. Sus ojos nublados ardían con un deseo primario de destrucción. Manos ásperas como la corteza se extendieron por encima de las almenas y alcanzaron a los defensores encaramados en lo alto de la muralla. Un alabardero, incapaz de esquivar, fue atrapado por una mano gigante alrededor de la cintura. El aterrador agarre destrozó al instante su armadura, y el sonido de los huesos al romperse fue aterrador. El soldado apenas pudo jadear antes de que el gigante lo lanzara hacia adelante como si fuera un pedazo de basura. Su cuerpo trazó un arco en el aire, impactando con fuerza contra el pavimento de piedra tras la ciudad, donde permaneció inmóvil. Otro soldado, más rápido en reaccionar, se agachó y rodó, esquivando por poco la mano que lo abría paso. Hundió su alabarda en las grietas entre los nudillos del hombre. La afilada punta lo atravesó profundamente, salpicando sangre. El gigante rugió de dolor, retirando la mano de un tirón, levantando una lluvia de grava. Dispérsense. Ataquen sus ojos. Las flechas llovieron sobre las enormes cabezas. El arco largo del caballero Aben atravesó la cuenca del ojo del gigante. El monstruo emitió un gemido desgarrador, agarrándose la cara con las manos. Su enorme cuerpo se tambaleó de dolor, derribando a un camarada cercano que había intentado lanzar una piedra. La batalla en la puerta de la ciudad se intensificó. Los estómagos de hierro de los ogros parecían haber desarrollado una tolerancia frenética a las lanzas implacables que les atravesaban la cabeza. Ignorando el creciente número de agujeros sangrientos en sus cuerpos, golpearon la puerta derruida con ferocidad cada vez mayor, usando sus garrotes revestidos de hierro e incluso sus cuerpos. El crujido del metal en las bisagras y el crujido de la madera al romperse se entrelazaban, y cada impacto hacía que la puerta se hundiera un poco más. La sangre y la carne desgarrada formaban un lodo pegajoso bajo la puerta. Los Nold's llegaron en masa, aprovechando el caos causado por los ogros y gigantes para escalar los muros y las casas construidas por sus compañeros. Sus cuerpos pequeños y ágiles se retorcieron entre las ásperas grietas de la piedra y las cuerdas colgantes, emitiendo un inquietante chillido y un penetrante roce de garras contra la piedra. Estas viles criaturas carecían de una fuerza inmensa, pero su número era formidable. Una vez que alcanzaban la cima de la muralla en gran número, podían causar un caos abrumador en una zona. Abajo, gusanos asquerosos. Rugió un guardia con escudo, aplastando con su escudo la cabeza de un Nold que había llegado a la almena. El crujido de huesos rotos quedó ahogado por el estruendo del campo de batalla. Los soldados cercanos apuñalaron con las culatas de sus alabardas, derribando a varios Nolds que acababan de escalar el borde de la muralla. Sangre y miembros rotos llovieron desde las alturas, estrellándose contra los ogros de abajo. Pero los Nolds eran simplemente demasiado numerosos. Avanzaron como una marea negra. Cuando uno caía, 3 o 4 más llenaban el hueco inmediatamente. Resistan.
Mantengan la línea. Miren cómo cargo. Rugió Kuidou y atacó, dejando un reguero de sangre de su espada. Entonces, un estallido de luz envolvió a los soldados cercanos. Extraordinario poder divino. Fue Isi quien ordenó a los sacerdotes que atacaran. La luz se desvaneció, y los soldados, envueltos por este extraordinario poder divino, enderezaron la espalda al instante. Sus músculos cansados se tensaron como el hierro, y un poder abrasador les recorrió las venas. Sus ojos brillaron aterradoramente. El declive inicial por la presión del ascenso de Nuóbula se desvaneció. Por Isi. El rugido de Kuidou resonó como el sonido de un tambor de guerra, y su espada larga se encendió en un torbellino de luz plateada que rasgó el aire. Donde rozó la hoja, las frágiles extremidades de Nuóbula se rompieron como madera podrida, y la sangre salpicó los ladrillos de piedra de la muralla de la ciudad, emitiendo un olor acre. Los soldados cercanos también estallaron con una fuerza asombrosa. Los guardias con escudo avanzaron con fiereza, y el filo del escudo aplastó el cráneo del debilucho como un cuchillo. Los brazos de los alabarderos se tensaron, las puntas de sus alabardas perforaron con precisión a las pequeñas criaturas que se aferraban a las almenas, arrojándolas del muro como racimos de fruta podrida. Pero los golpes en la puerta se volvieron repentinamente más violentos. Sin la presión constante de las largas cargas sobre sus cabezas, los ogros empapados en sangre y apuñalados por fin encontraron un momento de respiro. Un dolor y una furia intensos los consumieron. Ya no esquivaban ni bloqueaban. Como bestias completamente desquiciadas, desataron todo su poder sobre la puerta maltrecha. Sus garrotes revestidos de hierro y sus pesados cuerpos golpeaban como arietes, cada impacto acompañado por el crujido de las bisagras bajo la tensión y el crujido de los paneles de madera. El refuerzo metálico del centro de la puerta comenzó a comparse, los enormes clavos de sus juntas se rompieron y profundas grietas se extendieron como una telaraña. La sangre estancada se filtraba por las grietas de la puerta, goteando sobre el suelo. Mientras tanto, los pocos gigantes que quedaban, desafiando una lluvia de flechas, presionaron sus enormes cuerpos contra el borde de la muralla de la ciudad. Sus garrotes, tan gruesos como árboles centenarios, aplastaron a varios soldados a la vez. Cada centímetro de espacio por encima y por debajo de la muralla se convirtió en una trituradora de carne. Fuerzas brutas trepadoras, ogros destrozando puertas y gigantes derribando muros chocaban con los soldados desesperados. El silbido de las flechas, el entrechocar de las armas, el romperse de huesos, los lamentos de los moribundos, los rugidos de los locos. Todos los sonidos se fundían en una sinfonía infernal. La sangre estancada empapaba los ladrillos, los cadáveres se amontonaban en las murallas, y cada respiración transportaba el denso olor a sangre y pólvora. La mirada de Isi recorrió las formaciones de batalla ferozmente enzarzadas, que ahora estaban en un punto muerto. Observó que en la retaguardia, la enorme figura, arrastrando un caldero, Escarrat, se mantenía a una distancia relativamente segura. Su brazo herido había sanado por completo, dejando solo piel nueva, gruesa y de color más oscuro donde había estado la herida. Parecía estar esperando algo, entonces sonrió con crueldad y avaricia, su enorme mano acariciando lentamente el borde del caldero de energía creciente. Una ola de energía similar a la sangre surgió, y los ogros repentinamente adquirieron la capacidad de sanar continuamente sus heridas. Fauces de hierro y yulk, previamente aletargados por las alabardas penetrantes y la lluvia de flechas, se vieron repentinamente envueltos en un fino halo rojo sangre. Alrededor de los bordes de las heridas, lo suficientemente profundos como para revelar el hueso, el tejido de granulación se retorcía y entrelazaba a una velocidad visible, curando la herida con fuerza y forzando la punta de la alabarda empalada o el ástil de la flecha a salir del cuerpo. La gruesa piel, antes gris y marchita por la pérdida de sangre, recuperó rápidamente su feroz tono rojo oscuro bajo el alimento de la niebla de sangre, volviéndose aún más tensa y llena de fuerza. Los defensores de la muralla presenciaron esta escena infantil. Un soldado que acababa de clavar su alabarda en la cuenca del hombro del ogro observó cómo la enorme herida se cerraba en una nube de sangre. Un retroceso brutal recorrió el asta de la alabarda, casi haciéndole soltarse. Maldita sea. Sus heridas están sanando. Las balas de plomo disparadas por los exploradores con mosquetes de trueno penetraron claramente la palma de un gigante, pero fueron expulsadas lentamente por los músculos que se retorcían, y la herida cerró rápidamente, dejando solo sangre roja oscura. El gigante rugió sordamente, como si la herida anterior fuera solo una picazón trivial.
Volvió a agarrar el enorme palo cubierto de sangre, carne y barro, y lo estrelló contra las almenas de la muralla con más frenesí, mientras la grava volaba por todas partes. Sus soldados morían constantemente, y la puerta de la ciudad estaba a punto de abrirse. La manada de bestias colmillo también estaba ansiosa por intentarlo, lista para seguir al ogro y entrar a la ciudad. Scarrat comenzó a cargar de nuevo. Él iba a unirse a la batalla nuevamente, usando su magia de carnicero, su enorme cuchillo de carnicero y su gancho de hierro para matar y comer.